Profe, aprovecha Ahí antes que voy. siga viendo gente. Sí, está bien. Sí, Mauri, ¿no? Bueno, estimadas y estimados estudiantes, sean Sí, muy Mauricio. bienvenidos a este Mire, le encuentro cuento de rápido. videoconferencia. Te escucho, Mauricio, te escucho. Ah, ah, bien. No, mire, acá en Córdoba, yo aunque pertenezco al fin, no soy de Córdoba porque estoy muy cerquita, no me dejaban ingresar hasta no tener el contrato. El contrato me llegó el martes pasado. Una vez que lo tuvieron en la mano el contrato, ahora me dicen que inspección lo está viendo y vamos a ver cómo podemos hacer, porque no sé por qué siempre acá es complicado el tema. Ya es la tercera vez que me pasa, porque le hice los 2 años igual y ahora también. Así que todavía yo no empecé las prácticas, le digo la verdad. Bien, bien. Tranquilo, Mauricio, tranquilo. Sí, porque lo que De tiene de todas, bueno es que hay muchas horas. Entonces, sí, lo que voy, profe, que cuando a mí me toque ir, voy a hacer muchas horas semanales. ¿Me explico? Y bien. las voy a poder Sí, cumplir. sí. Bien, bueno, Mauricio, tranquilo que nosotros estamos al tanto de cuáles son las localidades que están teniendo inconveniente para ingresar a las escuelas a realizar su tarea de practicantes, ¿no? Así que seguramente una vez que tengamos el relevamiento total de quiénes son esos estudiantes, nos vamos a estar comunicando con ustedes para ver de qué manera podemos optimizar los tiempos. Pero Bien, en este caso, tranquilo. Bueno, vamos a comenzar y luego tendremos el espacio de consultas y tendremos el espacio para que ustedes puedan socializar alguna que otra inquietud que tengan en relación a sus prácticas. Como les decía, sean muy bienvenidos al espacio de práctica docente 3, enseñanza en las escuelas secundarias. En este encuentro del día de hoy vamos a trabajar y vamos a abordar sobre la propuesta áulica. ¿Por qué propuesta áulica? Porque recuerden que ustedes en el mes de junio van a comenzar a realizar intervenciones áulicas. Esto quiere decir que ustedes van a tener que comenzar a planificar, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Identificar los componentes de la planificación áulica. ¿Cuáles son esos componentes de la planificación, no? Comprender la relación y la coherencia interna de los componentes de la planificación. Existen componentes que necesariamente se deben relacionar. Ahora lo vamos a abordar. Y luego, en un tercer momento, orientar sobre las actividades del foro, más precisamente del foro módulo 3. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces. Vamos a tener este primer momento del desarrollo del tema, luego tendremos un espacio de consultas en relación a la temática del día de hoy, luego abordaremos sobre la actividad del foro módulo 3 y luego se abrirá nuevamente el espacio de dudas y consultas para poder socializar de forma general. Es importante poder reconocer que la planificación didáctica es la respuesta del docente a las preguntas qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. También es importante que ustedes reconozcan que poder planificar es poder organizar lo que ustedes van a realizar en el aula. La planificación es una organización que ustedes deben tener para poder desarrollar sus clases. Ustedes no pueden ingresar al aula vacíos en cuanto a contenidos y conocimientos y no pueden ingresar al aula sin saber por dónde van a empezar. Para ello existe la planificación áulica, en donde se van a establecer los diferentes momentos que ustedes van a llevar a cabo dentro de la clase. Son los acuerdos asumidos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tengan en cuenta que todo lo que esté plasmado en la planificación áulica los va a llevar a ustedes a poder hacer hincapié en este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Impactar sobre la efectividad de la enseñanza en el aula. ¿Por qué? Porque una buena planificación, una planificación coherente, una planificación que tenga componentes que se relacionan entre sí, es una planificación que puede llegar a ser exitosa. Es una planificación que puede llegar a ser viable para poder dar una clase. Entonces, esa planificación efectivamente va a impactar sobre los
sobre la efectividad de la enseñanza en el aula. Y debe articular los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación. ¿Por qué citamos estos componentes de la planificación? Porque necesariamente son componentes que deben estar relacionados entre sí. Yo no puedo plantear un contenido y trabajar actividades totalmente diferentes al contenido que he planteado. O no puedo plantear un contenido y redactar objetivos que nada tengan que ver con eso, con ese contenido. Entonces, necesariamente estos componentes se deben relacionar entre sí. Avanzamos. ¿Cuáles son los componentes principales en la planificación áulica? Los objetivos, los contenidos y las actividades. Nos vamos a centrar sobre estos componentes. Con esto no quiero decir que la fundamentación, que los recursos y la bibliografía no sean importantes, ¿no? Sí lo son porque forman parte de la planificación. La fundamentación, por ejemplo, es una redacción donde ustedes deben asentar los aportes teóricos, los aportes disciplinares y las intenciones educativas. Todo eso debe contemplar la fundamentación. Los recursos serán los materiales con los que ustedes van a trabajar esa planificación y la bibliografía debe estar bien redactada. Y la bibliografía nos llevará a conocer con qué recursos bibliográficos ustedes han trabajado esa planificación áulica. En este caso, los contenidos principales, los componentes principales son los objetivos, los contenidos y las actividades. Objetivos. Y aquí quiero que prestemos atención porque de esta forma en la que se expresan los objetivos, deben ustedes expresar sus objetivos en sus planificaciones áulicas, para luego enviármelas a mí para la corrección. Indican las metas de conocimiento a alcanzar, es decir, qué es lo que ustedes quieren y pretenden que sus estudiantes logren. Si yo quiero que mis estudiantes conozcan los relieves de Argentina, y bueno, redactaré un objetivo que tenga que ver con relieves de Argentina. Si yo quiero que mis estudiantes identifiquen cuáles son las problemáticas ambientales de Argentina, y redactaré objetivos que tengan que ver con problemáticas ambientales de Argentina. Deben expresarse en forma concisa, clara e inequívoca, es decir, que no pensemos en desarrollar o proponer objetivos mega decorados, entre comillas, con un montón de palabras que los estudiantes no puedan comprender. Entonces, los objetivos deben estar bien claritos, con palabras claves, con palabras claras, ¿sí? ¿Pueden ser cortos? Sí, pueden ser cortos, pero deben estar bien claros. Para una planificación áulica, atentos a esto, con 2 objetivos es más que suficiente, hasta 3. Porque es una planificación áulica, no es una planificación anual, ¿no? Entonces, con 2, 3 objetivos que ustedes propongan, que estén bien claros, bien precisos y que los lleve a abordar el tema, que sean objetivos específicos de la temática, es suficiente. Se expresan comenzando con un verbo en infinitivo, por ejemplo, comprender, describir, analizar, identificar, clasificar, comparar. Es decir, que el objetivo, el verbo, debe estar o debe tener la terminación ar, er, ir. Recuerden eso en el objetivo. Un ejemplo, si yo quiero abordar relieves de Argentina, un objetivo podría ser identificar los relieves de Argentina. Listo, se terminó el objetivo. Si yo quiero que mis estudiantes clasifiquen los recursos naturales, y un objetivo sería clasificar los recursos naturales en el mundo o los recursos naturales de Argentina. Punto, se terminó el objetivo. Deben tener coherencia y estar articulados con los contenidos que se desarrollará y las actividades que vamos a proponer. Aquí también presten atención. Tengo un contenido. Con ese contenido que yo tengo, por ejemplo,
vamos a seguir con la misma línea de relieves de Argentina para no cambiar. Tengo relieves de Argentina. Ese contenido los tiene que llevar a ustedes a pensar en actividades, pero actividades que sean y que tengan relación con los relieves de Argentina. Ustedes no pueden trabajar con relieves de Argentina como contenido y dar una actividad que sea, por ejemplo, identificar los relieves de América. Porque no tendría nada que ver. Ustedes están proponiendo trabajar con relieves de Argentina. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no pueden trabajar relieves de América. A eso me refiero con la coherencia entre el contenido, el objetivo y las actividades que ustedes van a proponer. Pasamos al contenido. Son los saberes de un campo disciplinar específico del conocimiento, me refiero a conceptos, ideas, fenómenos. Deben ocupar un lugar destacado tanto en la planificación como en el trabajo institucional o interactivo en el aula. Los contenidos van a referirse a hechos o conceptos, por ejemplo, problemáticas ambientales. Ese será un contenido. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde yo saco un contenido para trabajar? Ustedes como practicantes van a tener que seguir y están sujetos a la planificación anual o al programa de estudio que les facilite su docente coformador. Ustedes no pueden modificar nada, ¿sí? Los contenidos que estén citados en esa planificación anual o en ese programa de estudio, ustedes lo deben desarrollar a rajatabla. No se puede modificar. Pero más adelante, cuando ustedes realicen su tarea docente, cuando les toque ya trabajar como docentes en el nivel secundario, se preguntarán, bueno, ¿cómo hago yo para buscar un contenido? Para elaborar una planificación anual o un programa de estudio. Para ello, ustedes van a tener que recurrir a su diseño curricular de sus provincias. En este caso, yo tomé como ejemplo el diseño curricular de la provincia de Salta, en donde claramente se especifican los contenidos a trabajar para primero, segundo, tercero y cuarto año. Eje 1, eje 2 y eje 3. Es decir, para ser desarrollados en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Ustedes, ¿dónde van a buscar esos contenidos para armar? Vuelvo a repetir, cuando les toque ser docentes y armar ustedes su propio programa de estudios y su propia planificación anual, van a tener que recurrir al diseño curricular de sus provincias. Bien, cuando hablamos de contenidos, por ejemplo, aquí en Salta, segundo y tercer año se trabaja geografía argentina. Entonces, encontraremos algunos contenidos que son similares para segundo y para tercer año. Y aquí viene la idea de poder priorizar. ¿Qué es lo que hago yo en mi tarea docente en el secundario? Priorizo. Priorizo qué es lo que necesito que mis estudiantes sepan en segundo año y lo que necesito que mis estudiantes sepan en tercer año lo dejo para tercer año, teniendo en cuenta que esos contenidos se pueden llegar a repetir. Entonces, entra aquí el juego de poder priorizar contenidos, ¿sí? Pero esto es una breve recomendación para cuando ustedes sean docentes, algunos ya lo son y seguramente capaz que priorizan algunos contenidos, ¿sí? Bueno, aquí hacemos lo mismo, priorizamos contenidos para primer año, para segundo, para tercero, para cuarto, porque por ahí tenemos diseños curriculares que plantean un montón de contenidos y muchas veces es difícil poder llegar a desarrollar todos esos contenidos en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Es imposible, porque ustedes saben que el aula es un espacio tan dinámico en el cual suceden tantas cosas que hasta a veces se hace difícil poder llegar a desarrollar una planificación áulica. Entonces, entra el juego esto de poder priorizar, ¿no? Volviendo a de dónde tomamos los contenidos, para armar una planificación anual o un programa de estudio, lo tomamos del diseño curricular de sus provincias. En este caso,
ustedes, como ya cuentan con una planificación anual o un programa de estudio, eso no se puede alterar porque eso ya es un documento que está redactado por su docente coformador. A ustedes en esta posición de practicantes solamente les queda poder cumplirlo y llevarlo a la práctica. Vamos a terminar y luego abrimos el espacio de consultas. Tenemos un ejemplo aquí de contenidos. Este ejemplo está tomado de un programa de estudio para primer año, ¿sí? En donde se tiene en cuenta la unidad número 1, que es la dimensión política del espacio geográfico. Aquí ustedes pueden observar que a la unidad 1 le damos un nombre. ¿Cuál es el nombre? La dimensión política del espacio geográfico. ¿Cuáles son los contenidos que se tienen en cuenta y que fueron tomados del diseño curricular de la provincia de Salta? Primeramente, el estudio del espacio social, el espacio geográfico, orientación y ubicación, red de paralelos y meridianos, instrumentos modernos de localización, la representación del espacio geográfico, mapas, planos, croquis, elementos de los mapas. Luego, la construcción de los territorios y de las relaciones entre estados, América anglosajona, América Latina, organización de los territorios americanos, y el territorio americano y su participación en los organismos internacionales. Esos son contenidos que fueron tomados del diseño curricular de la provincia de Salta para trabajar en primer año como el eje número 1, es decir, a ser desarrollados en este primer trimestre. ¿Se llega a dar todos estos contenidos? Sí, se llega a dar todos estos contenidos, ¿sí? Porque todo va a depender, por supuesto, también del grupo clase que les toque. En este caso, personalmente, yo he logrado dar todos estos contenidos en primer año, porque este es un ejemplo de mi propio programa de estudio. Sí, he llegado a dar todos estos contenidos. Creo que lo único que me está faltando es organización de los territorios americanos y el territorio americano y su participación en los organismos internacionales, que esto queda para estas últimas 2 semanas de mayo y terminamos ya el trimestre. Es decir, que este ejemplo es un ejemplo tomado de un programa de estudio que prioriza los contenidos establecidos en el diseño curricular. Vamos a avanzar. Lucas, si podemos apagar el micrófono, por favor. Gracias. Actividades. Las actividades deben ser coherentes con la metodología de los objetivos, es decir, que volvemos nuevamente a la relación entre objetivos y actividades. Volvemos sobre el ejemplo. Si yo tengo un objetivo que redacto de la siguiente manera, identificar los relieves de Argentina, no puedo trabajar relieves de América porque yo tengo un objetivo que me dice que tengo que trabajar relieves de Argentina y que mis estudiantes deben conocer los relieves de Argentina. Luego, las actividades deben ser significativas para los alumnos. ¿Qué quiero decir con significativas? No nos quedemos en el tradicional cuestionario. El tradicional cuestionario puede ser una buena idea para poder indagar los saberes previos con los que cuenta el estudiante. Es decir, puede ser ideal para poder trabajar un primer momento de la actividad. Tengamos en cuenta que los estudiantes de hoy en día son estudiantes que te prestan atención 15 minutos, 20 minutos y luego se dispersan. No nos prestaron más atención. Entonces, pensemos en trabajar actividades significativas para nuestros alumnos, actividades que puedan proyectarse en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y actividades que tengan relevancia en las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Entonces, por ello, estas actividades deben ser significativas. Pensemos en ir más allá del tradicional cuestionario. Si tengo un docente coformador, que es un docente tradicional, pensemos en darle otra mirada a esa clase a partir de junio, porque a partir de junio serán ustedes los que lleven a cabo las clases. Entonces, tratemos de darle otra mirada al docente tradicional, ¿sí? Las actividades deben ser adecuadas a las posibilidades del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los diferentes contextos institucionales
bueno, son diferentes, entre comillas, ¿no? Valga la redundancia, son diferentes. Podemos tener estudiantes o colegios que tengan proyector, que tengan una sala de video, por ejemplo, ¿sí? Podemos tener escuelas que no tengan estos recursos. Podemos tener estudiantes que en un 100% dispongan de dispositivos como el celulares y que tengan todas las veces datos y podamos trabajar un Genial y podamos trabajar un Paddle colaborativo. Podemos tener estudiantes que no tengan dispositivos celulares o un 50% sí los tienen, el otro 50% no lo tienen. Entonces, allí entra en juego esto de poder pensar en actividades que sean y estén adecuadas a las posibilidades de su grupo. Porque si de repente yo quiero realizar una actividad significativa y pienso y digo, voy a hacer un Paddle colaborativo con los estudiantes y voy al aula y voy a dar la clase y les comparto el enlace del Paddle y de repente me doy con que el 50% de estudiantes lo puede hacer y el otro 50% no lo puede hacer, entonces no estoy pensando en las posibilidades de mi grupo. ¿Y cómo ustedes van a descubrir las posibilidades de su grupo? A través de este periodo de observaciones de clases. En este periodo de observaciones de clases yo tengo que observar todo y me voy a dar cuenta de cuántos chicos utilizan dispositivos celulares, me voy a dar cuenta de quiénes son los chicos que están atentos a las clases y qué tipo de actividades les gusta realizar. Me voy a dar cuenta si tengo un docente coformador tradicional o no. Voy a indagar sobre si la escuela tiene un proyector. Si tiene proyector, buenísimo, porque puedo preparar recursos para trabajar con el proyector. Eso es poder pensar y adecuar las actividades a las posibilidades del grupo. Luego, deben considerar los tiempos. Deben considerar los tiempos que demanda la actividad. Seamos realistas y tenemos espacios dentro del aula o tiempos dentro del aula que nosotros pensamos que podemos cumplir y que de hecho los marcamos en una planificación áulica porque decimos 30 minutos la actividad número 1, 20 minutos la actividad número 2, 10 minutos la actividad de cierre. Y muchas veces no llegamos ni siquiera a la actividad número 1, a la actividad de inicio, a poder realizarla en el tiempo que tenemos. Entonces hay que ser realista de los tiempos. Yo sí les digo a ustedes, chicos, por favor, que la actividad número 1 o que la actividad de inicio se realice en 15 minutos, que la actividad de desarrollo se realice en 20 minutos y que la actividad de cierre se realice en 10 minutos, es algo ilógico, porque yo sé también que no se llega a cumplir una planificación áulica en los minutos en los que uno por ahí dispone. Por eso es que también les decía en las videoconferencias anteriores que una planificación áulica a lo mucho les puede llegar a tomar 2 semanas de clase. Una semana para poder orientar a los estudiantes en cuanto al contenido, para poder orientar a los estudiantes en cuanto a las actividades, y la siguiente semana les servirá para poder fijar ese contenido. ¿Cómo lo van a fijar? A través de las actividades. Y a lo sumo 2 semanas les llevará. Ahora, si yo tengo una planificación áulica con la cual me demoro 3 semanas, 4 semanas y no puedo avanzar, ojo, ahí tenemos que volver a replantear cómo estamos dando nuestras clases. Replantear si estoy siendo claro como docente, si estoy explicando las actividades de forma correcta, si los recursos con los que cuento son los adecuados para mi grupo clase. Algo está pasando si una planificación áulica los lleva 3 a 4 semanas. No puedo estar con un tema todo un mes. Ustedes tienen que avanzar. Y para poder avanzar, ustedes deben ser eficientes en su tarea como practicantes. Atentos a todo lo que el grupo clase demanda. ¿Sí? Luego, deben relacionarse con el resto de los componentes de la planificación
relacionarse con los objetivos, relacionarse con el contenido y luego relacionarse con el criterio de evaluación. Y deben ir de lo complejo a lo simple. Esto quiere decir que puedo partir como una actividad de inicio el cuestionario, puedo tomar el cuestionario como una actividad de inicio, pero a partir del cuestionario, para mis actividades de desarrollo y para mis actividades de cierre deben ser un poco más complejas. No quedarme en el cuestionario, porque si planteamos cuestionario para la actividad de inicio, material de lectura, más cuestionario para la actividad de desarrollo y para la actividad de cierre, un debate de lo leído y la clase se estaría tornando un poco media tradicional. Para los estudiantes la clase es aburrida, porque así dicen ellos, aburrida la clase. No prestan atención. Entonces, allí se trata de poder revisar sus prácticas docentes. Que sus actividades sean de lo simple a lo complejo, ¿sí? Ustedes sabrán qué tipo de complejidad irán a plantear en sus actividades, porque ustedes son los que conocen a su grupo clase. Yo no los conozco, ustedes sí. Entonces, ustedes sabrán en qué grado de complejidad irán aumentando las actividades. No olvidando que deben ser significativas y que deben estar adecuadas a las posibilidades del grupo. Eso en cuanto a las actividades. En cuanto a los criterios de evaluación, que es uno de los últimos componentes de la planificación áulica, los criterios de evaluación van a marcar o van a servir de referente para evaluar los aprendizajes del alumno. Es decir, que se van a referir a los conocimientos que el alumno debe saber y lo que debe saber hacer con ellos. Es decir, que los criterios de evaluación será lo último, porque ustedes deben ver y analizar si el estudiante ha logrado adquirir o no el contenido que ustedes estuvieron desarrollando en el aula. ¿Cuáles son los componentes del criterio de evaluación? Proceso mental, contenido y situación. Y este es un error recurrente en las planificaciones áulicas en la práctica 3. ¿Por qué digo recurrente en la práctica 3? Porque a veces redactan criterios de evaluación que nada tienen que ver con la planificación áulica. Por ejemplo, el criterio de evaluación en una planificación áulica debe ser específico al tema que ustedes están desarrollando. Ustedes no pueden colocar en criterios de evaluación presentación de carpeta, presentación de trabajos prácticos, participación en el aula, buen uso de las herramientas digitales. No, porque el criterio de evaluación debe ser específico al tema que ustedes están desarrollando. Y aquí tienen el ejemplo de cómo redactar correctos criterios de evaluación para lo que se está solicitando en la práctica 3. Identifica los relieves de América, bueno, veníamos con Argentina, acá lo cambié yo. Identifica los relieves de América mediante producción cartográfica. Esto es un criterio de evaluación correcto. ¿Dónde tengo el proceso mental? En identifica, que es el verbo. Si ustedes pueden observar, este verbo ya no termina en ar o en er o en ir. Este verbo está redactado en tercera persona presente. Identifica, relaciona, analiza, comprende. Son algunos ejemplos para el criterio de evaluación. El contenido. ¿Cuál será el contenido que ustedes van a tener en cuenta para el criterio de evaluación y el contenido que ustedes propiamente están desarrollando en el aula? En este caso serán los relieves de América. Si ustedes trabajan de repente recursos naturales, ¿cuál será el contenido? Recursos naturales. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, América Latina, América anglosajona, ¿cuál será el contenido? América Latina, América anglosajona. ¿Y cuál es la situación? La situación siempre va a ser la actividad. La actividad que ustedes van a plantear para abordar ese contenido.
¿Cómo los estudiantes van a reconocer los relieves de América? A través de producción cartográfica. Yo puse a través de producción cartográfica porque seguramente en una de mis actividades propuse elaborar la producción cartográfica identificando los relieves de América. Es decir, que si en la situación del criterio de evaluación está producción cartográfica, yo debo volver a mi planificación a la parte de actividades y en alguna de mis actividades tiene que estar la producción cartográfica. Si yo pongo mediante la lectura de material teórico, vuelvo a mis actividades y en alguna de mis actividades debo proponer leer material teórico. Si yo pongo como situación a través del análisis de imágenes, vuelvo sobre las actividades y en alguna de mis actividades debo proponer el análisis de imágenes. O sea, ustedes no pueden inventar nada para el criterio de evaluación, ya que todo lo que se expresa en el criterio de evaluación debe estar especificado en la planificación áulica. Eso en cuanto a los criterios de evaluación. Ese era el ejemplo y aquí en pantalla tienen, bueno, los componentes de lo que veníamos hablando hace un momentito. Proceso mental es la capacidad que deben ser desarrolladas por los alumnos, se expresan en verbo en tercera persona, como por ejemplo, comprende, identifica, relaciona, comprende, identifica, relaciona, reconoce el contenido, que son los saberes con los que se está trabajando, es decir, lo que se debe desarrollar, el contenido propiamente, que seguramente es sacado de la planificación anual o del programa de estudio, y la situación, que serán las actividades propuestas. Esto quiere decir, vuelvo a repetir, que nada de lo que se redacte en el criterio de evaluación debe ser inventado, porque todo debe estar plasmado en la planificación áulica. Bien, hasta aquí desarrollamos los principales componentes de la planificación áulica, los que ustedes deben tener en cuenta para poder establecer esta relación entre componentes, ¿sí? Y los que requieren la planificación, el modelo de planificación áulica de la práctica 3. Ahora sí, abro espacio de consultas sobre este primer momento. Voy por el orden que han levantado la mano. Marina Marini. ¿Qué tal, profe? Buen día. Una Buen día. masterclass, la verdad, impecable. Buenísimo. Me queda una sola duda. Nosotros hasta el año pasado, en cuanto a objetivos, habíamos trabajado verbo infinitivo, contenido, más situación áulica, como están planteados acá lo que vienen a ser los criterios de evaluación. Sí, yo no le sumo la Exacto. situación porque lo vemos en los criterios de evaluación. Exacto, entonces corregimos eso. Para nosotros, estas planificaciones objetivos sería solamente verbo infinitivo más contenido, y lo Sí, que es la situación áulica la dejamos recién para criterios de evaluación. exactamente. Porque nosotros en un grupo, en los foros, los trabajamos de esa manera, porque era como lo habíamos visto hasta el año pasado. Sí, Pero exactamente. bueno, lo corrijo entonces ahora. Lo corrigen, como ustedes saben, yo ya les había explicado en un primer momento, lo que se trabajó en la práctica 2 es un modelo de planificación general. En la práctica 3 ya vamos a lo más específico, a lo que sí o sí ustedes van a encontrar en una planificación. Perfecto, profe. Clarísimo, muchas gracias. De nada. Lucas. Buenos días. No, un poco Hola, Lucas. la primera pregunta era igual a la que hizo Marina, que ya me la respondió. La segunda pregunta sería, por ejemplo, si planteo dos objetivos, tengo que plantear dos criterios de evaluación también. Exactamente, está bien, eso no lo dije y está bueno que lo traigas a las consultas. Si yo planteo dos objetivos, seguramente voy a tener dos criterios de evaluación. Perfecto, muchas gracias. De nada, Gonzalo. Gastón. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal, compañeros? Hola, Gastón. Sería, al menos a mí me sirve mucho ver ejemplos que ustedes nos puedan recomendar de planificaciones que estén bien hechas, de secuencias que estén bien hechas, de planteación de objetivos, de criterios de evaluación y demás. ¿Sería posible que nos comparta, no sé, de las que usted considere que estén bien, ya sean propias suyas o de algún otro docente? ¿Podría ser?
Sí, puede ser. De todas formas, no recuerdo, creo que sí, ya estoy un poco media mareada con el tema de los foros. Nosotros estamos trabajando planificación en el foro, ¿no? ¿O no? Sí, estamos planificación, trabajando. Lo ideal sería que que ustedes puedan retomar las planificaciones trabajadas en los foros y poder leer todas las observaciones que se realizan a las participaciones de sus compañeros. Eso también les puede servir a ustedes como guía. Sí, de todas formas, llegado el momento de que a ustedes les toque planificar, que será la semana que viene en lo posible, voy a habilitar un foro para que puedan ya cargar todas las planificaciones áulicas y les voy a cargar un modelo de planificación. Sí, aquí voy a hacer también un paréntesis, ¿no? El modelo de planificación con el que trabaja la práctica 3 es el que presentamos y que está en la carpeta de la práctica 3. Esto quiere decir que ustedes capaz que tengan docentes coformadores que le digan, bueno, yo a mi planificación áulica le aumento los objetivos generales, porque de hecho hay planificaciones en las que se encuentran objetivos generales. Ustedes lo pueden hacer, pero lo pueden hacer sobre la planificación aprobada, a la que ustedes me envían a mí, yo apruebo esa planificación, luego ustedes se la presentan al docente coformador y a partir de allí ustedes pueden ir aumentándole todo lo que el docente coformador les sugiera. Mariela. Mariela. Buenos días. Buen día, Mariela. Ahí está. Bien, profesora, bueno, quería consultar respecto al tiempo de planificación. Por ejemplo, bueno, a mí de entrada el profesor ya me dijo, mira, te soy sincero, yo no hago carpetas, me dice, ¿no? Bueno, sí, yo la tendré que hacer y haré la planificación. Pero el tiempo, la consulta es cada cuánto aproximadamente, cada cuántas clases hacer la planificación. Por ejemplo, yo comienzo con recursos naturales. Tengo solamente 2 horas cátedras por semana. Lo cual, bueno, la primera planificación yo pongo, puede ser una clase de 2 horas cátedras, con la fundamentación, los objetivos. La siguiente semana continúo con el mismo tema, que, bueno, llevará por lo menos 3 semanas. Yo lo que quiero saber cada cuántas clases hacer la planificación con los criterios de evaluación, los objetivos, la fundamentación. Bien, ustedes van a planificar teniendo en cuenta los tiempos y lo que yo les decía que una planificación le puede llevar hasta 2 semanas, bueno, planificarán cada 2 semanas. Si ustedes tienen, acá les dejo un ejemplo, primero relieves de Argentina y el segundo y el siguiente contenido será climas de Argentina, por ejemplo. Voy a planificar para relieves de Argentina. Llevo a cabo esa planificación de relieves de Argentina, que me durará 2 semanas aproximadamente. Termino con relieves de Argentina y recién planifico climas de Argentina. Me llevará 2 semanas climas de Argentina y puedo planificar una evaluación. La evaluación que contemple relieves y climas. O si ustedes desean únicamente evaluar relieves, bueno, termino de planificar relieves, termino de dar la clase de relieves, termino esas 2 semanas trabajando con relieves y evalúo. Respondiendo a tu consulta, ¿cada cuánto vas a planificar? Y pienso yo que cada 2 semanas. Teniendo en cuenta los tiempos, cada 2 semanas. Bien. No puedo abrir la cámara, no sé qué sucede. Eso estaba Sí, no intentando importa. hacer. Bien, bien. Bueno, Chicos, gracias. también de nada, también es importante mencionarles que teniendo ustedes ya los contenidos con los que van a trabajar como practicantes, que seguramente serán todos los contenidos del segundo trimestre, ustedes pueden adelantar planificación, ¿no? Pueden adelantar 2 o 3 planificaciones y enviarlas, de manera que no estén con los tiempos justos. Entonces, planifican, realizan 3 planificaciones, relieves, climas, biomas, por ejemplo, lo mandan, lo corrijo, se aprueban y ustedes desarrollan esas planificaciones en el tiempo prudente que consideren. Bien. Otra cosa, profe. Sí. Respecto a las planillas de asistencia, está la planilla nuestra y la del docente. La del docente, él la tiene que firmar paralelamente con las otras, con la de las asistencias.
Hay una planilla de asistencia que es de ustedes, en la cual se solicita la firma del docente coformador. No hay planilla de asistencia del docente coformador, ¿no? En la planilla de asistencia de ustedes, el docente coformador debe firmar. Sí. Si no tiene sello, no importa, firma y aclara. En la columna de al lado que dice observaciones, solamente van a colocar si ha pasado algo relevante en el curso que ha impedido que ustedes puedan continuar con la clase. Pero si ha sido todo normal, no colocan nada. Sí, Capaz que lo que a vos te referís es la planilla del docente coformador. Sí, esa. Esa planilla del docente coformador no es que el docente la tiene que firmar todos los días que ustedes vayan a dar prácticas. No. Es una planilla en donde el docente coformador va a realizar la devolución para con ustedes. Cómo ustedes se desenvolvieron como practicantes, cómo ustedes, si adoptaron posturas docentes, si llevaron recursos para trabajar en el aula. O sea, es una devolución que el docente coformador le realiza a ustedes, que no es necesario que se realice todas las veces que ustedes vayan a dar clases, sino que con 5 devoluciones desde junio hasta el 29 de septiembre, con 5 o 6 devoluciones es suficiente. Bien. Y sigo, ¿a partir de cuándo hacemos firmar las asistencias? ¿Apenas comencemos con las clases o también observaciones, eso? No, la planilla de asistencia apenas comienzan con las observaciones, ya tienen que ir haciendo firmar. O sea, Bien. Ustedes en esa planilla de asistencia van a asentar todas las horas de observaciones que realizaron, hacen firmar. Y luego van a continuar con todas las horas de intervenciones que realizan y hacen firmar. Esa planilla de asistencia debe contemplar desde el primer día que ustedes ingresaron al aula a realizar observaciones hasta el último día que ustedes estuvieron en el aula realizando intervenciones, que será aproximadamente hasta el 29 de septiembre. Y no importa si no cumplo con todas las observaciones, porque dice 15 horas cátedra y es imposible. Para cumplir con 15 necesito 2 meses de observaciones. Eso ya lo explicamos en la presentación de la carpeta. No dije yo que eran 15 horas de observaciones áulicas. Dije que ustedes en el mes de mayo realizan observaciones áulicas y por esas observaciones áulicas se les otorga 15 horas cátedra. Esto, ojo ahí, abro el llamadito de importante, ¿no? Ojo ahí. Esto no quiere decir que yo realice 2 horas de observaciones áulicas y ya me reconozcan las 15 horas, ¿no? Es decir, que vaya 2 días nada más a realizar observaciones y ya tengo las 15 horas. No. Con que ustedes tengan 9 a 10 horas de observaciones áulicas, que más o menos teniendo en cuenta la cantidad, la carga horaria de geografía, que algunos cursos tienen 3 horas y otros 2, y más o menos terminando mayo, algunos van a tener 10 horas, otros van a tener 9. Bueno, con esa cantidad se puede decir sí, se le reconoce las 15 horas de observaciones áulicas. Pero no es que Bien. ustedes deben cumplir 15 horas observando. De acuerdo. Bien, claro. Gracias. De nada. Ahora, si tenemos estudiantes que en su planilla solamente figura en todo el mes de mayo que fue a realizar observaciones áulicas un día, y lamentablemente ese estudiante va a tener que seguir observando en el mes de junio. ¿Y qué quiere decir que siga observando en el mes de junio? Que sus intervenciones áulicas se van a ir posponiendo. ¿Y qué quiere decir eso? Lo más probable es que no llegue a cumplimentar la carga horaria que se solicita. ¿Cuántas horas de intervenciones áulicas es para la práctica 3? A ver, los que estuvieron atentos a la carpeta, ¿cuántas horas de intervenciones áulicas? 20 horas. 20 horas. Exactamente, muy bien. 20 horas de intervenciones áulicas. Y esta parte es la contra lo que se venía proponiendo en la carpeta, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas cátedras ustedes van a dar clases? 20 horas. ¿Se entiende esa parte, no? Profe, Sí. entonces quiere decir que esas horas, para cumplir, digamos, esas 15 horas,
dentro de eso va también el tema de la garantía, de ahí ver, de la observación, ver cómo vamos a hacer esa planificación. Dentro de lo que es la observación, ustedes van a reconocer al grupo clase de fortalezas y debilidades y seguramente les va a servir para sus planificaciones áulicas. Ustedes pueden ir planificando en el periodo de observación. Si el docente coformador ya les dice cuáles son los contenidos que ustedes van a desarrollar como practicantes, sí, ya pueden ir planificando. Ayudantías. Las ayudantías se pueden realizar en cualquier momento del periodo de prácticas, desde que ingresan a hacer observaciones hasta el 29 de septiembre. En cualquier momento, ustedes pueden realizar las 2 ayudantías. Continuamos con la lista. Perfecto. Continuamos con la lista, Gastón. Sí, profesora Noelia, ¿qué sucede cuando nos toca un conformador que es macanudo, pero que realmente es flojito de papeles, como quien diría, ¿no? No tiene nada de planificaciones, o no le gusta hacer, o no le gustan los papeles y demás? Porque nosotros no podemos tocar el diseño curricular, tenemos que manejarnos con la planificación del conformador, y si él no la tiene, o es muy escueta, o le falta información, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, sobre si le falta información o no, ustedes no pueden modificar eso, ya les dije, ese documento es tal cual está, ustedes no pueden modificar, ni quitar, ni aumentar nada. Ahora, muy difícilmente tengamos docentes que no cuenten con planificación anual, porque la planificación anual es uno de los primeros documentos que se solicitan en el mes de marzo, en todos los colegios. Van a tener que solicitarlo en dirección o al secretario del colegio porque debe tener una planificación anual. Sí o sí debe tener una planificación anual, porque, como vuelvo a repetir, es lo primero que se solicita cuando empiezan las clases, que cada docente presente su planificación anual. O sea, de que lo debe tener, lo debe tener. Ahora, si no te lo quiere facilitar, puede ser, entonces vas a tener que recurrir a la dirección o al secretario, a alguien que te pueda facilitar esa documentación. Profe. Bueno, gracias, profesora. Y en caso que la planificación sea bastante escueta, como le decía, que no tenga demasiado desarrollo, que le falte contenido y demás, ¿qué hacemos? Y van a tener que trabajar sobre los contenidos establecidos. Sí, puede ser que un eje tenga 4 o 5 contenidos, sí puede ser. Y van a tener que ver la forma en que ese contenido, poder alargar la forma en cómo ustedes puedan brindar ese contenido de manera de llegar a completar el programa en los tiempos estipulados. Siendo así, y ustedes van a tener 4, 3 planificaciones, me tienen que avisar, ¿no? Me tienen que avisar, me tienen que decir, profe, tengo una planificación con tales contenidos, no son muchos, por lo tanto yo voy a enviar planificaciones, pero van a ser 3 planificaciones, 4 planificaciones, ustedes ya más o menos se van a ir dando cuenta de acuerdo a la planificación anual que les toque. Entonces, en concreto, no nos salimos de lo que nos dé el conformador. No se pueden salir de eso. No se pueden salir porque ustedes recuerden que están cumpliendo el rol de practicantes. Entonces, en ese sentido, no, sí, nos encantaría por ahí capaz modificar, ¿viste? Como vos decís, las planificaciones a veces son muy cortas, muy precisas en contenidos, no son tan abarcativas y nos encantaría poder modificarle y aumentar o quitar, pero no podemos. O sea, ustedes como practicantes no podrían. Gonzalo. Matías. Hola, ¿me escuchan? Hola, te escucho. Buen día. Le hago una consulta. Bien. Le hago una consulta. Bueno, con el tema de la explicación y la clase es genial, se entendió todo. Lo que me preocupa un poco a mí es el siguiente. Yo, por ejemplo, no tengo la póliza todavía, no incluyeron a mi localidad, y estamos ya a mediados del mes. ¿Cómo? Sí, ahí voy. La póliza, me acaban de informar que la póliza ha sido actualizada, que si ustedes van a la carpeta de la práctica 3, el enlace de póliza está actualizado, o sea que ya lo pueden descargar. Revisen la póliza. Ahí estoy entrando a la página. La actualizada, si ven que está faltando su localidad, se tienen que comunicar inmediatamente con la asesora pedagógica.
vía mail. Bueno. Florencia Laura. Sí, nosotros tuvimos un contacto con ella. Y bueno, ella nos decía que hablemos con el representante estaba en la misma que nosotros, no tenía conocimiento. Sí, eso me informaron, de que ya la póliza está actualizada. Bueno, mi consulta es la siguiente, porque usted había mencionado que, por ejemplo, en mayo teníamos que hacer, o sea, según la carpeta, 15 horas, pero bueno, podrían reconocer menos. El tema es el siguiente, por ejemplo, ya está la carpeta actualizada, ahora me fijo, mejor dicho, la póliza. Si está actualizada, yo el tema que, por ejemplo, mayo, ya empezaría la semana que viene, que es 18, porque ese solamente tengo los jueves 2 horas cátedra en escuela. Sí. Y solamente tengo la observación del 18, porque ya la siguiente semana, que es el 25, ya es feriado, y ya entraríamos en lo que es junio. Con el tema de la observación, más que nada, porque Bien. ya en junio... Gonzalo, sí. Esto es algo que nos dijeron hoy, esta mañana, lo de las pólizas actualizadas, y también vamos a tener reunión para ver qué se hace con estos estudiantes, pues que por cuestiones de póliza todavía no han ingresado a las instituciones educativas. Así que, bien, tengamos la reunión y podamos charlar sobre cómo avanzar con estos estudiantes que están estancados ahí, por así decirlo, se los vamos a estar informando. Bueno, sí, mi preocupación era esa, más que nada, porque estamos muy jugados con el tiempo. Claro, pero vos bien puedas descargar la póliza y presentarla, arranca nomás con tus observaciones áulicas, y bueno, y en el camino y en el transcurso ya vamos a ir informando de qué es lo que sucede con estos estudiantes que han tenido este inconveniente. Sí, mira, ahí descargué la póliza y bueno, ya está, en la póliza nueva ya está incluida en mi localidad. Buenísimo. Yo es más, había hablado en su momento con la directora, porque como yo le había dicho que íbamos a ir en mayo y demás, antes de, bueno, del tema de la póliza, me dijo que bueno, que le vaya escribiendo y avisando, que de última, si nos llega la póliza, no sé, por ejemplo, la idea era, no sé, un miércoles, me dijo, si te llega la póliza un miércoles, venite igual el jueves con todo el papel y que lo firmamos enseguida, me dice, pero bueno, yo ya le escribo, bueno, hoy no, pero la semana que viene, el lunes, ya le escribo y le aviso que voy directamente el jueves, porque bueno, como le digo, ya está incluido Valcarce. Sí, por favor, lo más pronto posible. Bueno, genial, gracias. No, de nada. Avanzamos con 2 consultas más porque nos quedamos cortos en tiempo. Si hay alguno de los estudiantes que tiene alguna consulta muy particular, por favor me escriben al chat privado por plataforma, que en el transcurso de los días se lo estoy respondiendo. Matías. Matías. ¿Me escucha? Matías. No te escucho, Matías. María Díaz. ¿Me escucho o no? Ahora sí te escucho, ahora sí. No, el auricular no va mal. Tenía una consulta. ¿A dónde le mando las planificaciones para las correcciones? Voy a habilitar foro en plataforma. Ese foro es exclusivamente para planificaciones. Bien. La segunda pregunta, ¿cómo hacemos con el tema de las notas que hay que mandar? Yo preparo todo y se lo mando a donde está nuestra sede y de ahí se manda. Sí, exactamente. Todo lo que es convenio y nota se lo envían al representante y es él el encargado de enviarlo a sede central, Salta. Lo mismo va a pasar con las planillas de asistencia, todo se envía al representante. De toda la documentación que ustedes envíen, se tienen que quedar con una copia, ¿no? Eso no se olvide. Bien, con respecto al de la asistencia, se manda al terminar las prácticas, ¿verdad? Te va a pedir el envío de planillas de asistencias como una primera entrega, envían esa primera entrega hasta donde tengan. Y luego siguen ustedes con nueva planilla hasta el 29 de septiembre, que ya les voy a avisar yo desde cuándo hasta cuándo pueden enviar esta primera entrega de planillas de asistencia. Bien, perfecto. Y la última pregunta. A mí me tocó arrancar esta semana, el jueves. Sí. Y estuve haciendo cuenta, el 25 está de feriado, y para completar 9 horas yo tendría que hacer observaciones hasta el 1. Sí. ¿Puede arrancar recién el 8 con las clases? Sí, podrías. Bien, perfecto. Eso nomás. Bueno, dale. Gracias. Gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, hay un docente que está esperando también la máquina, vuelvo a repetir, por dudas y consultas particulares, por favor me envían mensajito, chat
a la plataforma, ¿sí? Bueno, agradecerles la presencia, que hayan estado presentes en esta videoconferencia. Les dejo saludos y que tengan lindo fin de semana y seguimos en contacto a través de la plataforma. Que estén bien, saludos. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Perfecto, profe. Chao, Saludos, chao. colegas. Saludos, profe, que Buen tenga fin buen para día. todos. Saludos.